Hermanos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano en Cristo, Josué Hernández. Y hoy vamos a compartir la palabra del Señor con ustedes, pidiéndole al Señor que sea edificando sus vidas, así como Él edificó la mía a través de esta palabra. Así que vamos a orar al Señor creyendo y confiando en lo que Él puede y en lo que Él va a hacer. Padre amado y Padre celestial, te doy gracias, Señor amado, por la bendición y el privilegio de poder compartir la palabra, Señor amado, con mis hermanos en este día. Te pido, Señor amado, que esta palabra sea de bendición y sea edificando cada corazón, cada vida, Señor amado. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, Señor amado, sé tú preparándonos, Señor amado, enderezando lo torcido, Señor amado, para cuando venga tu regreso, Señor, seamos hallados irreprensibles delante de tu presencia, Señor amado. Bendícese tú libertando, restaurando, Señor amado, a todo aquel, Señor amado. Te lo pedimos en tu santo nombre, que es sobre todo nombre. Amén y amén, la gloria del Señor. Y el título es Una seguridad incierta. Y el tema, ¿estás realmente firme? Y la palabra del Señor se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pies oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Le damos gracias al Señor por su palabra. Y vemos que Jesús aprovechaba cada oportunidad para hablarle a todo aquel que estaba escuchando según su corazón. Y el Señor sabía que en el corazón de aquellos que estaban allí había muchos que se justificaban a sí mismos. Así como lamentablemente muchas veces nosotros nos justificamos a nosotros mismos cuando estamos ante otras personas, cuando estamos ante otros que consideramos que quizás no son tan espirituales. Y hay que tener mucho cuidado porque el enemigo no siempre va a utilizar el pecado para destruir una vida. Él va a utilizar el orgullo. Y muchas personas no se dan cuenta, pero su vida está siendo llenada de orgullo. Y muchas veces nosotros pasamos nuestra vida pensando en lo que hacemos para Dios. Y cuando hablamos a otras personas, hablamos de lo que nosotros hacemos para Dios, pero se nos olvida hablar de lo que Dios ya hizo por nosotros. No nos damos cuenta de que lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue lo que nos hizo limpio de todo pecado. Y nos sentimos quizás superior o vemos a otro como inferior porque lleva menos tiempo o porque su estilo de vida no es como el mío. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el arrebatamiento de la iglesia está cercano. Y el enemigo está encargándose de minar el pensamiento de muchos creyentes, no con adulterio, no con mentira, no con robo, pero con orgullo. Y la persona dice, no, pero es que yo no cometo tales pecados. Aquel que está al lado, ese le fue infiel a su esposa. Aquel se robaba a su familia. Aquel era drogadicto. Yo nunca he hecho eso y como yo soy limpio, yo soy salvo. ¿Qué le da peso a tu salvación? ¿Qué le da peso a tu salvación? ¿O es la sangre de Cristo o es lo que estamos haciendo? Y el enemigo se aprovecha de todo esto, aprovechando el tiempo que llevamos en el servicio, aprovechando el tiempo de experiencia que llevamos haciendo cierto ministerio, sea cantando, sea predicando, sea dirigiendo un ministerio de caballeros, damas, de niños, y el enemigo se aprovecha para hacernos sentir que bien lo hacemos. El peligro no es sentirse bien en que lo hagas, es que dejes de darle la gloria a Dios. Y vemos que este fariseo
llegó al templo junto con este publicano. Los dos llegaron con una misma necesidad. Pero el fariseo estaba tan enfocado en lo que él hacía para Dios que se olvidó que lo que él necesitaba era la justificación y la misericordia del Señor Jesucristo. Y dice la palabra que él hablaba para sí mismo. Si ahora mismo yo estoy hablando, mirando a la cámara, todo el que me escucha recibe el mensaje. Pero si yo le estoy hablando a la pared, ¿quién recibe el mensaje? Nadie lo va a oír, porque la pared no tiene oídos. Y así mismo se encontraba este fariseo, hablando consigo mismo. Hay personas que Dios se ha alejado de ellos por su orgullo y no se han dado cuenta. Porque ¿qué pasa con el orgullo? El orgullo pone una venda en tus ojos de justificación, de pureza, de santidad, haciéndote sentir que tú estás perfecto en todo. Pero la pregunta es, si yo te fuera a preguntar, ¿cuántas veces has pecado al mes? Si usted me dice, yo no he pecado ninguna vez, yo nunca peco, pues hermano, está corriendo peligro. Porque la palabra misma dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Hay una gran diferencia entre vivir en pecado y practicar el pecado y de mantenerse en el camino del Señor. Yo estoy en un cuerpo hecho de carne y hueso. Yo no voy a justificar el pecado en mi vida. Pero si hay algún tropiezo en mi vida, debo reconocer que ese tropiezo, el Señor me limpia del pecado y sigo mi camino. Pero cuando ya el orgullo llega a mi vida, yo no veo cuando el pecado llega, sino que me pongo a pensar en todo lo que hago y en todo lo que sale bien. Y vemos que este publicano empezó la conversación diciendo Señor. Eso me lleva a mí a la palabra, a cuando el Señor dice, no todo el que el Señor me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y muchos en aquellos días dirán, pero Señor, si en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué dirá él? Apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Ese texto me trae mucha preocupación, porque en Marcos 16, del 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Están ejecutando las señales de los que siguen al Señor. No están hablando de una persona que vive una vida de tibieza. No está hablando de una persona que está un día en la iglesia y 2 días afuera. Está hablando de una persona que predica y vidas se convierten a Cristo. Están hablando de una persona que profetiza. Está hablando de una persona que está llena de la unción del Espíritu Santo. Pero cuando llega a la presencia del Señor, ¿qué hace? Y el Señor le habla, yo hacía esto, yo hacía lo otro, en tu nombre yo hacía esto. Y usaban el nombre del Señor como un amuleto para hacer las cosas. Dios siempre se va a glorificar, pero que el ministerio sea exitoso no es una garantía de que estés salvo. El que tu ministerio tenga éxito no es una garantía de que estás limpio delante de la presencia del Señor. Tenemos que escudriñar nuestro corazón y ver qué hay dentro de nuestra vida. Vemos que en la boca de ese fariseo había muchos logros, pero había un corazón lleno de engaño. ¿Por qué el corazón estaba lleno de engaño? En el Nuevo Testamento, cuando Jesús le pregunta a un fariseo, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y cuando el segundo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que este fariseo estaba violentando sus propios mandamientos en la casa de Dios al ver a este publicano que estaba buscando. ¿Qué estaba buscando él? El perdón de Dios. ¿Qué estaba buscando él? La misericordia del Señor. Y vemos que él se puso en una arrogancia y él no solamente estaba comparándose, estaba buscando imposibilitar el camino al cielo. Porque muchas veces ni entramos ni dejamos entrar. Y vemos que este hombre estaba allí violentando los mandamientos, estaba allí criticando. Y hay una gran diferencia entre una crítica y una verdad.
Cuando usted habla con el pecador y usted le presenta el plan de salvación y usted le enseña su condición y el Espíritu lo toca y le ministra, usted le está comunicando una verdad de frente. Pero cuando mi hermano cae en algún pecado o en alguna condición y yo me voy con algún otro a comentar y a murmurar de la situación y de cómo el hermano cayó, estoy en una crítica. Las críticas van de espalda, las críticas no se dicen de frente y hay que tener mucho cuidado porque eso crea raíces en nuestro corazón de orgullo y ese orgullo nos destruye de adentro hacia afuera y no nos damos cuenta. El enemigo es bien sutil en sembrar el orgullo en el corazón como con pequeños bloques y va creando una pared de orgullo que te aleja de Dios y te centra en ti mismo. Vemos que este fariseo carecía de juicio. El orgullo nos afecta el juicio. ¿Por qué nos afecta el juicio? Porque nos lleva a nosotros a tomar decisiones erradas. Muchas veces el orgullo me lleva a mí a difamar a mi hermano para que yo pueda seguir subiendo. Muchas veces el orgullo me lleva a mentir a mí para que mi ministerio no se afecte. Y cuando el ministerio se hace más grande que tu salvación, hay un problema. Cuando el ministerio se convierte en un obstáculo para vivir en santidad, y cuando hablo de santidad no es una santidad ficticia. Hay una santidad satánica que se ha metido dentro de muchas iglesias. ¿Y cuál es esta santidad? Esa santidad no viene de Dios, porque es una santidad arrogante. Es una santidad que condena y señala al prójimo, pero no le enseña el camino de salvación. Y antes de nosotros venir a Cristo estábamos igual o peores que ellos. ¿Qué nos santificó a nosotros? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado y nos abrió el camino para tener acceso al Padre. Pero vemos que hay muchos que lamentablemente su corazón está lleno de una autojustificación, que se sienten que nunca han pecado. Se centraron en su nueva criatura y se olvidaron de dónde Dios los sacó. Y hay que tener mucho cuidado porque no nos damos cuenta cuando esto sucede. Y encontramos en Hechos 16, del versículo 16 al 18, cuando el apóstol Pablo se encuentra con esta joven con espíritu de adivinación. Vemos que esta joven, cuando estaba hablando y pregonando lo del apóstol Pablo, ella no estaba diciendo una mentira. Ella estaba diciendo una gran verdad. Ellos estaban llevando el mensaje de Jesucristo. Ellos estaban llevando el mensaje de salvación. Pero ¿qué pasaba con la vida de Pablo? Todos sabemos que Pablo era un hombre bien íntegro. Pablo quizás no iba a caer en la avaricia. Pablo no iba a caer quizás en fornicación o otro pecado que cualquier ser humano puede practicar. Pero el enemigo trató de ingresar al corazón de Pablo a través de ¿qué? Del ego, del orgullo. Mira que hasta los demonios me elogian. Hasta los demonios reconocen a quién yo les sirvo. Mira que hasta los demonios huyen cuando yo llego al lugar. Mira que los demonios no resisten la unción que yo porto. Que donde yo me paro la unción de Dios se manifiesta. Que donde yo empiezo a cantar los enfermos se sanan. Y si te das cuenta el lenguaje es cuando yo. Como si yo fuera el pedestal donde Dios se para. Como si yo fuera la plataforma que Dios necesita para que la verdad sea distribuida o hecha a conocer a las personas. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque el apóstol Pablo cayó esto de raíz. El apóstol Pablo mandó a enmudecer ese espíritu y echó ese espíritu fuera en el nombre del Señor. Nosotros no podemos estar enfocándonos en los elogios. Alguien admira lo que hacemos para Cristo, gloria a Dios, aleluya, la gloria es del Señor, pero yo no puedo permitir que eso crezca en mi corazón, porque el enemigo no solamente destruye con pecado, también destruye con elogio. Y el enemigo es bien sutil, él entra por tus oídos, se anida en tu corazón y ahí crea un orgullo que te aparta de Dios. Lamentablemente, en mi vida llegó un momento en el que yo me sentía más puro que los demás y no me daba cuenta que el Señor estaba lejos de mí y que simplemente yo estaba viviendo una religión vacía. Y hay muchas personas, hermano, yo era un apartado en el banco. Y no era que estaba practicando el pecado, pero era un orgulloso. Y muchas veces veía a las personas y veía este está más perdido que Barabás. No, este no tiene forma de ir al cielo. Si este se salva, ya yo estoy en el cielo.
Hermano, y si nosotros tenemos esa actitud, estamos perdidos sentados en la banca de una iglesia. Al cielo no me va a llevar los 20 años que yo llevo sirviéndole a Cristo. Al cielo no me va a llevar los 50 años que prediqué. Al cielo no me va a llevar las 500 vidas que pudieron haber venido a Cristo. Al cielo no me va a llevar los 100 enfermos que se sanaron. A mí lo que me va a llevar al cielo es primeramente ser limpio con la sangre de Jesucristo y el hacer la voluntad del Señor. Porque cuando yo soy limpio por la sangre de Jesucristo y soy una nueva criatura, el Espíritu me lleva a hacer lo demás. Pero cuando yo hago lo demás y me olvido de lo que Jesucristo hizo y de lo que Él puede hacer, estoy corriendo peligro. Mi salvación es incierta, mi seguridad no es real, porque estoy confiado en mi propia prudencia y mi firmeza está basada en lo que estoy haciendo, no en lo que Jesucristo hizo. Por eso es que la palabra dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué el que crea estar firme, mire que no caiga? Porque el que cree estar firme en su propia prudencia. Pero cuando mi firmeza viene de Jesucristo, nada me mueve. Y otro asunto es que dice en Salmos 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Por lo cual, si Dios me está mirando de lejos, quiere decir que no estoy teniendo contacto con el Salvador. Quiere decir que mi propio orgullo creó esa barrera y Dios no está cercano a mi vida. Muchas personas basan su salvación, basan su ministerio en lo que están haciendo para Cristo. Saulo le hizo falta caer al suelo para poder ver a Dios. Muchas veces nos hace falta a nosotros caer al suelo para ver quién realmente es Dios. Un encuentro con el Señor Jesucristo remueve todo orgullo que pueda haber en nuestras vidas. Toda medalla que ponemos en nuestro pecho nosotros mismos por lo que hacemos para el Señor es removida, porque muchas veces nos premiamos a nosotros mismos. Eso es como una ocasión, una persona que yo conocí que en San Valentín, como nadie le regalaba, ella misma se regalaba y se sentía orgullosa y privilegiada porque ella misma se reconocía. Y muchas veces en los caminos del Señor así somos nosotros. Y hacemos las cosas y cuando nadie nos elogia nos ofendemos, nos sentimos mal. Muchas veces nos creemos celebridades de la iglesia y esperamos recibir un trato especial. Cuando llega una vida a la iglesia la miramos indiferente. Muchas veces cuando llega un hermano lo tratamos de una forma tan fría. Y debemos preguntarnos, ¿cómo estoy haciendo yo con mi vida espiritual? ¿Qué le está dando peso a mi salvación? Cristo viene pronto. Y si Cristo nos encuentra en esta condición, para el cielo no vamos a ir. Si Cristo nos encuentra con un corazón lleno de arrogancia, de orgullo, de altivez, ¿cómo Dios se va a llevar a su presencia a alguien que está mirando de lejos? ¿Cómo Dios va a llamar a su presencia a alguien que en vez de reconocerlo a Él, se reconoció a sí mismo? El enemigo se ha aprovechado. Y hermano y vida que me escucha, el enemigo no siempre te va a buscar destruir con pecado. Dice la palabra que el resistir al diablo y de vosotros huirá, ¿verdad? Y usted lo resiste y él va a huir, pero él va a volver con algo distinto. Y cuando él vea que no lo pudo destruir con sus viejos hábitos, va a buscar cosas nuevas con que atacarlo. Por eso es que la palabra nos llama a estar apercibidos. Tenemos que estar listos con ojos abiertos y viendo siempre. Hermano, mientras más alto Dios te lleve, usted permanezca más bajito. Porque a los pies de Cristo es donde debemos estar siempre. Por eso es que Él es la cabeza. Nosotros nunca vamos a ser la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y muchas veces nos creemos ser la cabeza de la iglesia. Muchas veces sentimos que nosotros somos los portadores de la verdad. Pero ¿quién depositó la verdad en nosotros? Fue el Señor Jesucristo. Muchas veces nos justificamos a nosotros porque viene ese hermano que nos hizo algo, que nos ofendió, que nos lastimó. ¿Sabes qué, hermano? Por el mismo Cristo que murió por usted, murió por ese hermano.
Y usted debe verlo a ese hermano como un alma de salvación. ¿Por qué el trigo y la cizaña crecen juntos? En el mundo humano, la cizaña siempre va a ser cizaña y el trigo siempre va a ser trigo. Pero en el mundo espiritual hay hermanos que son cizaña. Pero en la trayectoria Dios toca su corazón y ese hermano se vuelve trigo y da frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es que el Señor no lo arranca. Porque si esa vida puede ser salvada y cambiada, tiene la misma salvación que usted y yo tenemos por su sangre, por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Así que quiero enseñarle y decirle a usted cómo yo puedo detectar que hay orgullo en mi vida. Y son 4 preguntas. ¿Qué le está dando peso a tu salvación? Cuando usted dice me voy con Cristo, me voy con Él, ¿qué le hace sentir a usted que se va con Cristo? ¿Qué le hace sentir a usted que cuando suenen las trompetas, usted va a llegar a la presencia de Dios? Todo el tiempo que ha servido al Señor, lo que ha hecho por esta sociedad, o es la sangre de Cristo que lo limpió de todo pecado. ¿Cómo ves a tu hermano en la fe? ¿Cómo ves a ese hermano, tanto el que amas como el que no amas tanto? ¿Cómo ves a tu hermano? Si ves a tu hermano por debajo de ti, si ves a tu hermano como una vida que no puede ser salvada, si ves a tu hermano con una actitud de minoría, ten mucho cuidado. ¿Cómo te sientes en cuanto a tu ministerio? Porque muchas veces decimos, no, que este es mi ministerio. Antes de que fuera tuyo, alguien tuvo que habértelo dado. Y te lo dio Dios. Y Dios puso ese tesoro en tus manos. No para que lo hicieras tuyo, sino para que lo ministres con sabiduría y traigas vida de salvación hacia ti. Para que conozcan al Señor Jesucristo y puedan ser salvos. ¿Cómo ves al que no le sirve a Cristo? Pues muchas veces nos sentimos y pensamos, no, este se perdió. Este no tiene oportunidad de salvación. Pero muchas veces Dios nos sorprende de ver aquellos que pensamos que nunca se iban a aceptar a Cristo predicando la palabra. Y quizás hoy haciendo mucho de lo que nosotros hemos hecho en toda nuestra vida. Porque Dios usa a quien quiere y como quiere. Dios levanta y Dios da y Dios quita. Y es importante que yo reconozca que Dios me usa como quiere, cuando quiere. Dios no está obligado a usarme si Él no me quiere usar. Yo tengo que reconocer que mi vida le pertenece a Él y que todo lo que yo hago es por Él y para Él. ¿Y cómo yo puedo eliminar la altivez en mi vida? Dice la palabra en 1 de Timoteo 1, 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Cristo nos salvó con misericordia. El apóstol Pablo dijo, no, yo soy el apóstol de este tiempo. Hermano, hay muchas personas que dicen, yo soy el del momento. No, el del momento es Cristo. Porque Cristo fue, Cristo es y seguirá siendo. Nosotros estamos en esta vida temporeramente. Y cuando lleguemos a su presencia, Él siempre va a reinar sobre nosotros. El apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo reconoció que aunque él estaba sirviendo a Cristo, él no estaba exento de tropiezo. Y por eso él reconoció que Jesucristo lo levantó a él como ejemplo a todo aquel que iba a escuchar la palabra y que le iba a seguir y que le iba a obedecer. Así como Él nos levantó a nosotros del pecado, así como Él nos levantó a nosotros de la vergüenza, así como Él nos levantó a nosotros de la maldad, Jesucristo nos levantó de todo pecado, para que otros fueran y vinieran a Él. Así que quiero terminar, hermano y vida que me escucha. ¿Estás trepado en el caballo del orgullo? ¿O ya
sabes y reconoces por qué eres salvo. ¿Qué le está dando peso a tu salvación? ¿Qué te está llevando a ti a pensar que tienes derecho a entrar al cielo? Es mi oración que escudriñes tu corazón en lo más profundo y entiendas y puedas ver que si eres salvo es por la gracia de Jesucristo, que Él te limpió con su sangre y que Él te entregó a ti la salvación por gracia, no por derecho. Padre amado y Padre celestial, te adoro y te glorifico en este día, Señor amado. Dándote gracias por la bendición, Señor amado, de poder llevar esta palabra, Señor, la cual nos prepara, la cual nos enseña, Señor amado, a reconocerte en todo momento, Señor amado. Tuya es toda gloria, tuya es toda honra, tuyo es todo poder, Señor amado. Te pido, Señor amado, que seas tú extirpando todo orgullo, Señor amado. Padre, que cuando nos podamos unir como pueblo, Señor amado, sea libre, Señor amado, de todo lo que nos divide, Señor amado, y seas tú restaurando todo corazón, Señor amado. Padre, que cuando el impío nos vea, Señor amado, pueda ver en nosotros tu rostro, Señor amado, y podamos ser una guía, Señor, para que entren en tus caminos y así puedan conocerte, Señor amado. Te lo pido en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias.